tenemos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo de que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, porque Él conoce, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se recuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su trono domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, y ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga más. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser.
viene el pensamiento de esta hermosa noche, ¿verdad? Los niños atentos, gloria al Señor, bendito Jesús, para ver lo que Dios nos va a hablar en esta hora. Poderoso, mi Dios. Bendito Jesús, mi alma te adora, Señor Jesús, y te glorifica. Mi alma te bendice, Señor Jesús. Poderoso Dios, te adoramos, Señor, y te glorificamos, bendito Jesús. Digno eres de toda gloria, mi Dios, digno eres de toda alabanza, bendito Jesús. Poderoso Dios, gloria a ti, bendito Jesús. Adore al Señor, mi hermano, bendito Jesús. Dios está en este lugar, bendito Dios. No permita que el cansancio o cualquier cosa que usted esté pasando quite esa adoración a Dios, a nuestra vida, a su vida, a la vida de Dios, bendito Jesús. Dios merece toda alabanza y toda adoración, bendito Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. ¿Cómo están los niños, bendito Jesús? Yo les veo unas caras a los niños. Bendito Dios, tenemos que estar contentos, ¿verdad que no llegamos hacia la escuela hoy? Íbamos contentos, yo veía muchos niños bien contentos que iban para la escuela, bendito Jesús. A nuestro hermano Andresito le ganó el sueño, a nuestro hermano Joseph le ganó el sueño, bendito Dios. No lo pensó 2 veces para dormirse, pero le damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, bendito Dios. ¿Cuántos de los niños que están en este lugar están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Estamos contentos de estar en la casa de Dios? ¿Ustedes creen que el Señor se merece una sonrisa y un aplauso de parte nuestra? ¿Verdad que el Señor se merece mucho más? Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, los niños, bendito Jesús. Dios es digno de toda alabanza y de toda gloria, bendito Jesús. ¿Saben los niños? Así se sienten muchos de sus papás cuando vienen a la iglesia después de un día largo de trabajo, bendito Jesús. Y así adoramos al Señor, bendito Dios. Poderoso Dios. Voy a leerle, bendito Jesús. Quiero que los niños me pongan atención, bendito Dios. Poderoso Jesús. Voy a leer, bendito Jesús, en Efesios capítulo 6. Lo voy a leer yo, bendito Dios. Capítulo 6 del versículo 10 al 18. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedirte que te vengas para acá con Gabriela, por favor. Bendito Jesús. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito Dios. Hoy yo les traje un pensamiento que se llama, le puse por tema, la armadura de Dios. Bendito Jesús. ¿Verdad? En los tiempos de la Biblia, ustedes sabían que los soldados siempre usaban unas armaduras bien pesadas, pero pesadas, que pesaban mucho las armaduras, bendito Jesús. Saben que cuando David fue a pelear con Goliat, a él iban a poner la armadura, pero no se la pudieron poner porque no la soportó, o sea, era demasiado pesada y él no la pudo sostener. Vea, yo pienso que David, como era pequeño, ¿verdad? Cuando le pusieron la espada, la armadura se iba, no se podía sostener de tan pesada que era. Él no se la puso, bendito Jesús, porque era demasiado pesada. Hoy en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros vemos, ¿ustedes han visto alguna vez los soldados de aquí de Estados Unidos? Vea que ellos no andan esa armadura. Vea que no andan así, esas cosas que se ponían antes. Si ustedes han visto las películas de antes,
a la gente que tenía, que vivía en reinos, en todo eso, se ponían esa armadura para pelear, para salir a pelear, ¿verdad? Porque eso los protegía, bendito Jesús, de cualquier peligro, ¿verdad? Pero saben que Dios nos manda a nosotros como cristianos a que nos vistamos de una armadura. Pero no es esa armadura, no es cualquier armadura, ¿verdad? La armadura que Dios quiere que nosotros nos pongamos no es como la armadura que se ponen los soldados. Bendito Jesús, ¿verdad? Esta armadura no es cualquiera, esta es una armadura especial y es la armadura de Dios, ¿verdad? Así se llama el tema, ¿verdad? La armadura de Dios, bendito Jesús, que nosotros debemos tenerla todos los días. Los soldados solo se ponían esas armaduras para ir a pelear o las personas, los guerreros, ¿verdad? Se ponen esa armadura para ir a pelear, pero nosotros no, tenemos que estar revestidos de esa armadura todos los días y esta es la única forma para que nosotros podamos vencer todo ataque del enemigo. Es la única forma en la cual nosotros podamos vencer a Satanás, bendito Jesús. ¿Y saben cuál es la única forma de poder tenerla? ¿Y cómo esta armadura funciona? Bendito Dios. Ustedes sabían que si nosotros nos ponemos esa armadura, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, esa armadura no va a funcionar. Para que esa armadura sea efectiva en nuestras vidas, tenemos que tener a nuestro Dios viviendo en nuestros corazones, bendito Jesús, viviendo en nuestras vidas. Fíjense que al enemigo le gusta muchas veces, ¿verdad? Y él busca a que nosotros, los niños y los adultos, le fallemos a Dios, que nosotros pequemos contra Dios. A Satanás le gusta eso y esa es la lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros como cristianos no tenemos una lucha como los que tienen los soldados que van a pelear a la guerra con otros soldados. No, tenemos lucha, dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto quiere decir que no es contra las personas, sino que contra huestes malignas, ¿verdad? Es contra el enemigo, contra cosas que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Sino que son contra huestes celestiales, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Que andan ahí en el aire, bendito Jesús. Y Satanás siempre está queriendo que nosotros le fallemos a Dios. A los adultos nos pone tantas cosas para que le fallemos a Dios, igual que a los niños. Por ejemplo, si un niño está viendo videojuegos que son feos, violentos, que matan a personas, eso a Dios no le agrada. Y saben que a los niños de hoy en día les gustan mucho esos videojuegos. Y Satanás tiene muchos niños entretenidos en eso, para que los niños estén ahí y muchos de esos niños aprenden cosas que a Dios no le agradan ahí, ¿verdad? Entonces Satanás entretiene a los niños con eso, o niños que ven películas, adultos que ven películas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces Satanás busca todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que a Dios no le agradan, para que los niños las hagan y él se las pone bien bonitas, así que a las personas les guste, ¿verdad? Tal vez puede ser que para otros niños sean divertidos. Yo no sé ustedes, los niños en la escuela, si otros niños les han dicho, mira, tú ves este videojuego, mira, tú ves esta película, es bonita y tal vez la película no es buena, verás delante de Dios, pero muchos niños dicen eso, ¿verdad? Mírala porque es bonita, hagamos esto porque eso es bueno, ¿verdad? Pero nosotros no debemos hacer, los niños no deben de hacer eso, ¿verdad? Que otras personas le dicen. ¿Por qué? Porque esas son cosas que muchas veces Satanás pone para que nosotros, ¿verdad?, le fallemos a Dios, para que nosotros hagamos cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas, ¿verdad?, que usa Satanás para engañarnos y para que hagamos cosas que a Dios no le gustan, ¿verdad?, que nosotros no deberíamos hacer. Y eso, hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿quién me dice cómo se llama eso? Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿cómo se llama? Pecado. Todo lo que a Dios no le agrada es pecado, ¿verdad? Todo aquello que hacemos nosotros que a Dios no le agrada se llama pecado, bendito Jesús. Todo lo que a Dios no le agrada es pecado. Pero cuando nos ponemos la armadura de Dios, nosotros podemos resistir a todas esas cosas, ¿verdad? A todas las cosas malas. Y esa armadura de Dios nos ayuda a nosotros a ser correctos, a ser rectos delante de Dios, bendito Jesús, hacer lo correcto delante de Dios. La armadura nos dará la ayuda de Dios para luchar contra todo aquello que es malo, ¿verdad? Para luchar contra todo lo malo, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha oído un versículo de la Biblia que no me recuerdo dónde está, pero dice que nosotros debemos de vencer el mal con el bien, ¿verdad? No hacer mal
con mal, sino que vencer el mal se vence con el bien, bendito Jesús. ¿Verdad? Y vamos a comenzar con la armadura, con la primera, ¿verdad? Es el cinturón, bendito Jesús. Cuando leíamos ahí, ¿verdad? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra toda la acechanza del enemigo, bendito Jesús. Y dice que tenemos que tener el cinturón de la verdad, ¿verdad? Necesitamos primero ponerlo, ¿verdad? Para ser honestos, ¿verdad? Para ser honestos y recordar la verdad que sabemos sobre Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos conocer la verdad? Cuando leemos la Biblia o cuando el Espíritu Santo de Dios nos lo revela, o a través del pastor, ¿verdad? Cuando el pastor está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está revelándonos a nosotros la verdad de Dios, bendito Jesús. Esa es la verdad de Dios, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando los maestros que nosotros muchas veces nos dan las clases en la escuela dominical están hablando la palabra de Dios, ahí nos están hablando de Dios, bendito Jesús. Nos están hablando de la palabra de Dios, poderoso Dios. Y verdad, y cuando nosotros tenemos la verdad de Dios, cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, nadie nos va a poder engañar. Así, si otras personas, verdad, quieren enseñarnos algo que va en contra de la palabra de Dios, verdad, la palabra de Dios, no podrán hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la verdad de Dios, ¿verdad? Muchas veces a mí, mi niño me dice, ¿verdad? Mami, fíjate que muchas personas me dicen, si Dios no existe. A veces él les habla de Dios y dicen, ¿verdad? ¿Y quién es Dios? No, Dios no es real, Dios no existe, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que Dios sí existe. La palabra de Dios nos habla de que Dios es real, de que Él fue el que creó todo lo que hay, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Nos creó a nosotros, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Nosotros tenemos la coraza de la rectitud. Ustedes han visto esas personas que juegan, que se ponen eso cuando juegan, ¿cómo se llama ese juego? Hockey, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Eso, cabal, lo que dice el hermano Omar, ¿verdad? Ellos se ponen una armadura que les protege desde aquí hasta el estómago, ¿verdad? ¿Verdad? Eso ellos se lo ponen, ¿verdad? Para proteger su cuerpo, bendito Jesús, esa parte del cuerpo, ¿verdad? Y sirve también para proteger el corazón, bendito Dios. Vea, nosotros podemos proteger nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros los niños y los adultos proteger nuestro corazón? Confesando a Dios nuestros pecados, ¿verdad? Diciéndole a Dios cuando le fallamos, Señor, perdóname, arrepentirnos, ¿verdad? Cuando nosotros le fallamos a Dios, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? No hacernos así, ¿verdad? Que como que si no hemos hecho lo malo delante de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros sepamos que hemos hecho algo malo delante de Dios, tenemos que venir a Dios y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? También nos ponemos, ¿verdad? Las sandalias de la paz. Primero necesitamos proteger nuestros pies viniendo delante de Dios, ¿verdad? Todos los días y pedirle al Señor que sea Él cuidando nuestro caminar, ¿verdad? Nosotros, los niños tienen que pedirle al Señor siempre que sea Dios cuidando su camino. Porque cuando nosotros venimos a Dios, saben que los niños no pueden caminar. No quiero decir que ustedes no van a caminar por la calle, ¿verdad? Sino que no debemos caminar por caminos que a Dios no le agradan. Hay lugares que nosotros no podemos ir ni podemos andar porque son lugares que a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea Él protegiendo nuestro caminar, que sea Él llevándonos donde Él quiere que nosotros vayamos, ¿verdad? Que sea Él cuidando nuestros pasos, que sea Él guiando nuestras vidas y que caminemos por donde Él quiera que camine. ¿Qué pasa si nosotros, verdad? No sé si ustedes, yo antes en mi país, cuando yo estaba pequeña, yo caminaba descalza y corría. Ahora que yo aprendí a andar con zapatos, porque antes yo no me ponía zapatos, ¿verdad? Yo andaba corriendo por todos los lugares y sin zapatos y no me dolía. Y ahora si ustedes me preguntan, me dicen que yo camine descalza, yo no puedo ni caminar descalza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a andar los zapatos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes andan descalzos corriendo por un montón donde hay muchas piedras? ¿Qué pasa? Duelen los pies, ¿verdad? Ya le duelen los pies a uno. Entonces, ¿verdad? No podemos caminar con los pies descalzos.
¿verdad? Nos dolerían los pies. Así debemos evitar los lugares donde no debemos ir para mantener nuestras sandalias que nos protegen, ¿verdad? A nuestras vidas. Bendito Jesús, poderoso Dios. Segundo, ¿verdad? Tenemos que estar en paz con los demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar siempre en paz con los demás. Si hay alguien, ¿verdad?, con el cual nosotros, una persona con la cual nosotros estemos peleando o hayamos peleado, nosotros tenemos que ir donde esa persona y pedirle perdón, decirle, mira, perdóname, o perdonar a aquellos que nos ofenden a nosotros, bendito Jesús, porque si nosotros no perdonamos, ¿verdad?, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Y para nosotros poder tener paz en nuestros corazones, ¿verdad?, tenemos que pedirle a Dios perdón y tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, bendito Jesús, ¿verdad? O también, ¿verdad?, cuando estamos preocupados por algo, debemos recordar, ¿verdad?, que Dios es nuestra paz, y si nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude, Él nos dará toda la paz que nosotros necesitamos en cualquier circunstancia en que nosotros nos sintamos, que nosotros estemos, bendito Jesús. La siguiente armadura de la cual les voy a hablar no es una armadura que se ponga, ¿verdad?, que nosotros nos la tengamos que poner en el cuerpo, sino que es una armadura que se sostiene, que la sostenemos, ¿verdad? Y es el escudo de la fe, ¿verdad? Solo imagínense ustedes han visto cuando a veces yo me pongo a jugar con los niños, ¿verdad?, a tirarnos cosas, y ellos agarran las almohadas y se protegen. Cuando yo les tiro algo, la ponen así de frente y no les puedo pegar. Solo imagínense ustedes qué pueden hacer con un escudo en su mano, ¿verdad? Digamos, si alguien le tira una bola de nieve, ¿verdad?, y ustedes no tienen nada en sus manos para protegerse, ¿verdad?, que los van a golpear. Pero si ustedes tienen un escudo en la mano y se ponen así el escudo, ¿verdad?, que no les va a hacer nada, bendito Jesús, no les va a pegar. Bendito Dios, imagínense. ¿Verdad? Si pasa eso, nadie nos va a poder golpear. Nosotros podemos usar el escudo de Dios, de la fe, de la misma forma. Cuando debemos enfrentar cosas malas, ¿verdad?, como por ejemplo las tentaciones, las dudas, muchas veces vienen dudas a nuestra mente, tentaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Algunas veces el enemigo usará personas, ¿verdad?, para decirnos, ¿verdad?, que Dios no existe, que Dios no es real, ¿verdad?, que Dios no nos ama. A veces nuestros pensamientos, ¿verdad?, nosotros pensamos, Dios no nos ama, tal vez porque yo le he fallado a Dios, tal vez porque he cometido algo delante de Dios. Entonces nosotros llegamos a pensar en eso, ¿verdad? Pero no, cuando esto sucede, nosotros debemos usar el escudo de la fe, bendito Jesús, y sostener nuestra fe, bendito Jesús, y detener esos malos pensamientos, ¿verdad?, esos pensamientos que no son de Dios, y recordar siempre que Dios nos ama. Su palabra dice que Dios nos ama con amor eterno, con un amor incondicional, bendito Jesús. ¿Verdad? También usamos el casco de la salvación, es la siguiente pieza. Lo usamos para proteger nuestras mentes, bendito Jesús. Algunas veces necesitamos recordar que somos hijos de Dios, ¿verdad?, y que Él nos ama y nos ayudará. También debemos recordar lo que hemos leído en la palabra de Dios y lo que hemos aprendido en la iglesia, ¿verdad? Cuando muchas veces vengan esas dudas a la mente de que si nosotros somos salvos, de que qué va a pasar con nosotros si algo pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado de que nuestros padres nos hablan de Dios, lo que el pastor dice, ¿verdad?, aquí en la iglesia, de la salvación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Debemos recordar eso, de que somos hijos de Dios y que Él nos ama y nos ayudará. También debemos recordar, ¿verdad?, todas esas cosas, bendito Jesús, y esas cosas que nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, de nuestros pastores, y lo que hemos leído en la Biblia nos ayudará a tomar las decisiones correctas, bendito Jesús. ¿Verdad? La siguiente pieza de armadura es la que sostenemos, también la sostenemos, ¿verdad? Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, bendito Jesús.
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Bendito Jesús, como les decía al principio, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestro corazón, bendito Jesús. Cuando nosotros leemos su palabra y no solo la leemos, sino que también la practicamos, bendito Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que entra en nuestras vidas y verdad y nos ayuda, bendito Jesús, actuando en nosotros. Y así podemos nosotros renunciar, verdad, o a cualquier cosa, verdad, que no es buena en nuestras vidas. Y al recordar la palabra de Dios podremos saber lo que es bueno y lo que es malo. Bendito Dios. Saben, muchas personas saben, si ustedes le preguntan, ¿tú sabes qué es bueno y qué es malo? Y ellos dicen sí, pero ellos saben qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, pero no lo practican, no practican lo bueno, ¿verdad? Ellos siempre practican lo malo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida, ¿verdad? Que es el que enseña, que es el que redarguye, que es el que nos enseña cómo debemos caminar, cómo nosotros debemos comportarnos, bendito Jesús. Solo el Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros es el que nos ayuda a rechazar todo, a ver qué es lo bueno y qué es lo malo, bendito Jesús, y nosotros hacer, ¿verdad?, lo que es bueno delante de Dios, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, tenemos la oración, ¿verdad? Es la última pieza de la armadura y esta, ¿verdad?, es una pieza particular de la armadura, ¿verdad? Ella es, ¿saben? La oración es la que sostiene toda nuestra armadura, bendito Jesús. Nosotros podemos tener todo lo que yo les dije, la armadura, todas las cosas, ¿verdad? La fe, la verdad, podemos tener paz, podemos tener todas esas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos la armadura de la oración, que es la que sostiene todo eso, la oración es cuando nosotros hablamos con Dios, ¿verdad? Si nosotros no hablamos con Dios, nada de eso va a ser efectivo en nuestras vidas. Si nosotros no hablamos todos los días con Dios, ¿verdad?, no podremos vencer nada de lo que nosotros hemos hablado, ¿verdad?, anteriormente, bendito Jesús. Pero cuando nosotros usamos la armadura de la oración, bendito Dios, en Dios podemos hacer grandes cosas, bendito Jesús. En Dios podemos ver grandes cosas, grandes milagros, bendito Dios. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con Dios, ¿verdad?, lo imposible se hace posible. Las oraciones que nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad?, en Dios puede obrar a nuestro favor, bendito Dios. No haciendo Dios todo lo que nosotros querramos, ¿verdad?, porque eso tampoco funciona así, sino que es que Dios siempre responderá a nuestras oraciones de la forma en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, bendito Jesús. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios obra grandes proezas en nuestras vidas, bendito Jesús, ¿verdad? Esa armadura siempre la tenemos que tener con nosotros, bendito Dios, ¿verdad? Cuando oramos nosotros debemos recordar siempre, ¿verdad?, que no solo necesitamos orar por nosotros, sino por los demás, ¿verdad?, por las personas que están necesitadas de Dios, por nuestros amigos, por nuestros familiares, ¿verdad? Tenemos que orar, ¿verdad? Y también no solo tenemos que orar para pedirle a Dios, sino tenemos que orar para agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da, bendito Jesús. ¿A cuántos de los niños que están aquí Dios los ha bendecido, bendito Dios? Amén. Andresito, yo vi que usted lo hizo así. Se equivocó. Ok, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Saben que el abrir nuestros ojos cada mañana es un regalo de Dios a nuestras vidas. Es una bendición de Dios a nuestras vidas. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, se lo debemos a Dios. Y todas esas son bendiciones que Dios nos da todos los días. Bendito Jesús. Saben, Dios nos bendijo este día con muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Y mañana nos bendice con muchas cosas más. Las bendiciones de Dios cada día son nuevas, bendito Jesús. Debemos de darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? En nuestra oración, ser agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Una buena manera de ayudarte a recordar la armadura es poniéndosela cada día, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios
todos los días, todos los días. No solo los soldados se la ponían solo cuando iban a pelear, ¿verdad? Nosotros debemos estar con esa armadura todos los días, ¿verdad? Los adultos cuando salen de casa, ¿verdad? Los niños cuando salen de casa, ¿verdad? Tienen que ponerse esa armadura de Dios, ¿verdad? Para poder hacerle frente a todas las hechanzas del enemigo. ¿Saben ustedes que sin esa armadura de Dios nosotros no podríamos vencer nada? No podríamos hacer nada, bendito Jesús, porque solamente Dios es el único que nos sostiene, ¿verdad? Los niños ya empezaron la escuela. Los niños tienen que orar cada mañana antes de salir de su casa, bendito Jesús. ¿Saben? Ustedes no tienen que estar arrodillados para orar. Tenemos que orar, debemos orar arrodillados, pero nosotros podemos estar en la escuela, en medio de alguna clase, nosotros en nuestro pensamiento hablar con Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos un lugar específico para hablar con Dios. En cualquier lugar que usted esté, cualquier situación que usted se encuentre, usted puede hablar con Dios. Lo único que necesita es abrir su boca y hablar con Dios. Dios está en todo lugar. Si con nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, donde quiera que nosotros vayamos, ahí va a estar Dios con nosotros, bendito Jesús. Para escucharnos, para protegernos, bendito Dios. Tenemos que orar antes de ir a la escuela, al trabajo, ¿verdad? Oremos para que Dios, y orarle al Señor para que Dios nos ayude a siempre a recordar que tenemos la armadura de Él, ¿verdad? Y que ella nos ayudará siempre a combatir todas las acechanzas del enemigo, a combatir todo lo malo que hay en el mundo, bendito Jesús, ¿verdad? Sin Dios nosotros no podemos hacer nada de eso, bendito Jesús. Necesitamos a Dios viviendo en nuestro corazón, bendito Jesús, y ponernos todos los días la armadura de Dios para poder vencer toda acechanza del enemigo, bendito Jesús. Poderoso Dios. Ese era el pensamiento que yo les traía, ¿verdad? Para esta tarde, bendito Jesús, esperando, ¿verdad? Que ustedes, bendito Dios, recuerden eso, bendito Dios, que nosotros no estamos, ¿verdad? No vamos para ningún lado, ¿verdad? Sin protección. Siempre tenemos, muchas veces nosotros escuchamos a nuestros padres. Yo le digo a mis hijos: Dios te bendiga y te guarde, que la protección de Dios esté contigo en todo lugar donde tú vayas. Creo que todo padre se lo dice a su hijo cuando va para la escuela o cuando lo deja, ¿verdad? Sí, bendito Jesús. Pero ellos tienen que saber, ¿verdad? Que ellos tienen que ponerse esa armadura de Dios. No es algo que usted diga, un amuleto de buena suerte. No, es que tenemos que tener la armadura de Dios, y eso solamente lo podremos tener invitando a Dios todos los días a que Él viva en nuestros corazones, bendito Dios, a que Él sea siempre el que nos guíe, a que donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros estemos, sea Él ayudándonos, ¿verdad? El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Eso mismo Dios nos dice a nosotros todos los días, solo esforzarnos y ser valientes, pero esforzarnos en Dios, ser valientes en Dios, ¿verdad? Deleitarnos en su palabra, deleitarnos en Dios, y Él estará siempre con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? Los padres no pueden estar con los niños, pero Dios siempre está ahí, y Dios es fiel, ¿verdad? Dios cumple sus promesas, bendito Jesús. Así que si nosotros nos ponemos la armadura de Dios todos los días, vamos a poder hacerle frente a toda acechanza del enemigo, bendito Jesús, porque separado de Dios, dice la palabra de Él, que nada podemos hacer. Pero si Él está con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús, bendito Dios. Pastor, con nosotros, bendito Dios. Poderoso.